Si ves a alguien vestido todo de blanco, seguro decís, ¿quién es este? ¿Alan Faena? Pero ¿sabemos quién es realmente Alan Faena? A ver, tenemos claro que es alto, pelado, que se viste siempre de blanco, aun cuando usa la camiseta de Boca, y que es uno de los grandes desarrolladores de Puerto Madero, el barrio porteño donde conviven el lujo, la ostentación y todo tipo de famosos. Este nieto de inmigrantes sirios saltó a la fama con su propia marca de ropa y de la noche a la mañana se convirtió en el rey de una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, sin poner plata de su bolsillo. ¿Cómo es que financió sus torres y hoteles de 5 estrellas? ¿De dónde venía antes de convertirse en el ícono de Puerto Madero? ¿Y qué esconde detrás de esa aura mística de monje millonario zen? Bienvenidos a Secretos Millonarios, mi nombre es Javier Ledesma y hoy vamos a descubrir quién es Alan Faena. ¡Vamos! Verán que me vestí para la ocasión, ¿eh? Hay que estar en el detalle. El tipo se creía Alan Faena y parecía más un Backstreet Boy. Los biselanieros furiosos ya saben, pero hay mucha gente que se suma, así que les cuento un poco de qué va esta sección. Es como si LAM y la revista Forbes hubieran tenido un hijo, algo así. Acá repasamos la vida de algunos de los millonarios y empresarios más importantes de la Argentina. Si quieren ver los episodios anteriores, les voy a dejar por acá la lista de reproducción y si no en el canal, en la pestaña en vivo, ahí también los encuentran. Este es el primero grabado, on demand, o sea, esto va a estar en la pestaña videos. Pero vayamos a lo que nos compete. Alan Roger Faena nació el 28 de noviembre de 1963, de Sagitario, por si a alguno le interesa. Es el segundo de los 4 hijos que tuvieron Víctor Faena y Elisa Dabul. No figura en ninguno de los rankings de millonarios, pero está muy vinculado con este mundo. En sus varias torres de Puerto Madero conviven empresarios, políticos, futbolistas, músicos. Se puede decir que transformó esta zona en algo aspiracional para la gente que tiene plata. Es como que si no estaban viviendo ahí, sentían que se estaban quedando afuera de algo. Y esto no es solo en Buenos Aires, porque hay un Faena en Miami, hay otro en Nueva York, tiene proyectos en México, también en Arabia Saudita. Ahora bien, ¿cómo hizo para transformarse de un chico rebelde que vendía ropa a un mega empresario inmobiliario en solo 20 años? Bueno, para eso ustedes ya saben y tenemos que empezar por el principio. La familia de Alan Faena vivía en Belgrano, sobre Luis María Campos, cerca de Avenida Libertador. De chico fue al colegio inglés St. John's y dice que ahí, cuando se portaba mal, lo castigaban poniéndole jabón en la boca. Vemos que era una familia de buen pasar, colegio privado bilingüe, casa en Belgrano. ¿A qué se dedicaban los Faena? El primero en llegar a la Argentina fue su abuelo, Aslan Faena. Sí, igual que el león de las Crónicas de Narnia. Era un inmigrante sirio que abrió un comercio de ramos generales en Escobar, después se mudó a Barracas, donde puso un negocio textil, Aslan, hermano e hijo SRL. Tras la muerte de Aslan en el 68, sus 5 hijos varones siguieron en este rubro. Jacobo, Alberto, José, Eduardo y Víctor Faena fundaron Aslana. Era una empresa de telas con una planta industrial de 8.000 metros cuadrados en San Martín. Cuestión que Víctor, cuando trabajaba en Barracas, conoce a Elisa Dabul, que era la hija del rabino del barrio. Se casan y en el 63 nace Alan Roger. Al niño no le gustaba ir al colegio, mucho menos estudiar. Intentó cursar arquitectura en la Universidad de Belgrano, aunque duró unas semanas nada más. En cambio, a los 18 años decidió que lo que quería hacer era viajar. Quien pudiera, la verdad. Alan se fue a Francia y se instaló en Saint-Tropez, una de las playas más famosas de la Costa Azul. Ahí no solo la pasaba bien, sino que empezó a armarse una red de contactos. Y también encontró un pequeño negocio que le financiaba este estilo de vida. Compraba ropa en Francia, venía a la Argentina, la revendía y con esa plata costeaba su próximo viaje. Otro de sus trabajos fue una breve experiencia como modelo de Fiorucci, la famosa marca italiana de jeans ajustados, a la que Sumo le dedicó una pequeña estrofa en La rubia tarada. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci.
Igual esa faceta como modelo fue clave para su próximo gran proyecto. Ahí conoció a Paula Cahen Danvers, se pusieron de novios y juntos empezaron a fabricar ropa con marca propia. Así es como nació Via By, la etiqueta que en los 80 posicionó a Alan Faena dentro de la industria. Era realmente un boom entre los adolescentes. Hacían además campañas muy jugadas de los dueños desnudos tipo John Lennon y Yoko Ono. Aparte hacían desfiles distintos, como por ejemplo uno en el Estadio Obras con un cierre musical de Charly García. Via By llegó a tener 40 sucursales y a facturar 30 millones de dólares. Encima por la empresa pasaron varias figuras del rubro como Josefina Helguera, la cofundadora de Rapsodia, o el diseñador Pablo Ramírez, que fue jefe de producto de la marca. En una nota con La Nación en 2005, Faena dijo: había un movimiento generacional del que todos se sentían parte y había alguien joven que lo nutría, o sea, estaba hablando de él en tercera persona. Ya para esa época entonces le iba muy bien a este señor que todavía no se vestía de blanco. Al revés, era todo de negro y él explicó una vez por qué ese cambio, pero todavía no se los voy a contar. También le iba que invirtió $160.000 para construirse una casita en la playa de La Bollita, en Uruguay. Me encanta que la gente con plata siempre dice una casita y en verdad son unas mansiones que no te das una idea. Otro dato es que tenía 2 perros galgos y usaban collares con piedras preciosas. ¿Por qué? Y bueno, porque sí. Pero este tipo en su mejor momento como empresario textil decidió vender todo. A los 32 años, en 1995, se fue de Via By y se aisló en su casa uruguaya. Algunos dirán que fue por un tema más espiritual, a lo Riquelme en 2012, como que se sentía vacío. Otros más escépticos creen que en realidad vio que se le venía la noche al negocio textil y la verdad razón no le faltaba. El negocio de tela familiar Aslana quebró en 1994 y en el 99 Via By, con nuevo dueño, buscaba ya otro comprador en medio de un 40% de caída en las ventas. Lo cierto es que Faena pasó de ser diseñador a jardinero. Por eso verán mi jardín acá atrás. Se dedicaba a sus rosas, a sus flores, invitaba a amigos y desconocidos a reuniones eternas en su casa, hasta que un día le bajó una epifanía. La moda es efímera, quiero hacer algo que perdure. O sea, empezó a pensar en la trascendencia. Así es que decidió cambiar la ropa por los ladrillos. Pero había un problema. ¿Con qué plata iba a construir una torre que costaba millones y millones de dólares? Bueno, así es como entramos al operativo Puerto Madero. Vamos a hacer un poquito de historia. El proyecto del puerto se oficializó en 1882. Era la idea del empresario Eduardo Madero para crear un espacio donde los barcos de gran porte pudieran cargar gente o mercadería. Recién se inauguró en 1897 y varias empresas de granos armaron sus silos en esa zona. Pero para 1925 era un lugar abandonado porque el puerto nuevo lo dejó relegado. Todo eso que hoy vemos lindo, impecable, cool, bueno, era un lugar lleno de pastizales, edificios arruinados y ratas. En la época de Menem, el terreno se transfiere a una sociedad anónima para que empiece a buscar compradores para, bueno, proyectos inmobiliarios. Cuestión que un amigo de Alan Faena le dice: che, ¿por qué no chusmeás Puerto Madero para tu idea? Mira, esa torre está buena. Ese amigo era el empresario inmobiliario Patricio Tobal, que hasta 2024 estuvo en pareja con Bárbara Díez, la ex de Horacio Rodríguez Larreta, y según La Nación cortaron porque ella estaba muy mística. Datos sin contexto. El edificio en cuestión era un antiguo silo del gigante del agro Bungay Born, cuya historia vimos en este video en el canal. Igual el muchacho Faena tenía algo muy en claro. Primero, que ni de cerca tenía la plata para comprar esa torre, o sea, necesitaba a alguien que lo financiara. Y segundo, que si quería conquistar a esos inversores necesitaba un nombre. No podía ir y decir: hola, soy Alan Faena, ¿me prestás 10 palos verdes por favor? Lo que necesitaba era una marca de garantía para este proyecto y se le ocurrió una idea. Todos sabemos que Francia es una de las catedrales de la moda y en arquitectura la gran figura en los 80 era Philip Starck. Él había diseñado los proyectos del estadounidense Ian Schrager, el creador del concepto de hoteles boutique. Así que Faena consiguió el contacto de Starck y dijo: voy a conquistarlo con todo.
Cayó con sombrero, poncho y mate, pero el francés le dijo que no. Se ve que el cosplay de gaucho glam no funcionó. Durante semanas el señor de blanco medio que lo acosó a Stark. Le mandaba fotos de su jardín, fotos de su casa, fotos de los perros, le mandaba rosas a sus secretarias, hasta que Stark finalmente aceptó diseñar su proyecto. Eso lo hizo entrar a faena en el círculo de Ian Schreiber, el de los hoteles boutique, y de ahí consiguió lo que necesitaba: gente con mucha pero mucha plata. Schreiber lo contactó con los hermanos Robert y Chris Birch, que eran dos señores que habían hecho una fortuna al vender su marca de ropa, Eagle's Eye, y ahora se dedicaban a invertirlo con su fondo Red Badge. Los Birch se comprometieron a poner parte de la guita y también trajeron a otros conocidos. Uno era el estadounidense Austin Hearst. Su familia está muy dedicada al rubro de medios de comunicación con Hearst Corp, que es dueña de Cosmopolitan, Esquire y varios diarios. Además, es nieto de William Randolph Hearst I, el magnate que inspiró a Orson Welles para crear al protagonista de Ciudadano Kane, aunque bueno, a la familia no le gustó mucho la película. El otro inversor fue el ucraniano-estadounidense Len Blavatnik, del cual todavía no les voy a contar nada. Los socios constituyeron Cosmic Carrot, la sociedad que se iba a encargar del proyecto, y en 2000 compraron el terreno del silo por 11 millones de dólares. La dueña de ese lugar era la familia Ganzábal, en especial Julián, que era un ex tenista y manejaba la sociedad Obras Civiles. Faena negoció con Ganzábal que si le bajaba un poco el precio no solo lo iba a contratar como constructor, sino que lo iba a tener en cuenta para las próximas obras. O sea, el tipo ya pensaba en algo mucho más grande, que no fuera solo un edificio, quería construir el barrio Faena. Pero barrio Faena es medio meh, el Faena District en cambio sonaba genial. Hubo igual un pequeño percance, porque en 2001, crisis económica, caos social, imagínate, los socios extranjeros se querían rajar de acá. Faena los convenció diciéndoles que ahora con la devaluación el proyecto iba a costar la mitad en dólares. Les brillaban los ojitos a estos señores. Y así finalmente en noviembre de 2004 se inauguró oficialmente el Hotel Faena en Puerto Madero. Un lugar distinto, que no se parecía a los otros hoteles de lujo. Son las columnas del propio silo, estos andamiajes, son puro hierro. Además de la decoración con varios unicornios en las paredes o cuadros del Che y de San Martín, ofrecía otra experiencia. En vez de un lobby clásico, había un Experience Manager que atendía personalmente a cada uno de los huéspedes que se hospedaba. Y sí, si son huéspedes se hospedan. Salame. Al hotel le sumaron al lado una torre residencial que se llamó El Porteño. El negocio para los inversores no era tanto la ocupación hotelera, sino más bien la venta de departamentos, esa venta de unidades. Primero se ofrecían a $3.000 el metro cuadrado y a medida que se empezó a desarrollar más la zona, que empezó a crecer, pasó a $4.500 y ahora se comercializa a unos $6.000 el metro cuadrado, en promedio. Faena estaba muy metido, se lo podía ver paseando vestido de blanco por ahí como si fuera el alcalde de Puerto Madero. ¿Por qué se vestía de blanco? Paciencia. Pero ese hotel tan cool tuvo un arranque medio turbulento. A los 2 meses el gobierno de la ciudad lo clausuró porque decían que no tenía todas las habilitaciones. Del lado de Faena Properties creían que esto era más bien una movida política. En diciembre de 2004 había pasado la tragedia de Cromañón y pensaban que la clausura del Faena era un intento de limpiar la imagen del jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Al final se resolvió lo de la habilitación y Don Faena pudo seguir con su idea, construir un un distrito propio. Entre 2005 y 2009 lanzó varios proyectos residenciales entre el dique 2 y 3, como La Porteña 1 y 2, el edificio Los Molinos, la Torre del Aleph y el Faena Art Center. En total se calcula que invirtió más de $300 millones en esos proyectos. Aunque en verdad no invirtió él, sino los socios los que ponían la plata, aunque no eran todos. En 2007 Austin Hearst y los hermanos Birch le vendieron su parte a Len Blavatnik, que quedó como el accionista mayoritario. Ahora sí, ¿quién es este buen señor que es como el sugar daddy del Faena? Leonard Blavatnik nació en Ucrania, aunque de chico se mudó con su familia a los Estados Unidos. Figura como uno de los 60 hombres más ricos del mundo, con una fortuna de $38.500 millones. Buena parte de sus negocios los hizo en la industria del petróleo y el aluminio en Rusia, con su sociedad Access Industries. Por eso algunas universidades
estadounidenses han rechazado donaciones de Blavatnik por las sospechas de su vínculo cercano con los oligarcas y el poder ruso. Igual hace unos años se metió en otro rubro, porque en 2011 compró la disquera Warner y los gordos fútbol lo conocerán como el dueño de DAZN, ese canal que nos encajaron a todos para ver gratis el Mundial de Clubes. Blavatnik fue el que financió con casi $1.000 millones la expansión del proyecto Faena a Miami. En 2011 compraron terrenos a precios bajos durante la crisis y ahí armaron el nuevo distrito del Señor de Blanco. You know what? You are building the best building in America ever. Hubo también otras ideas que no prosperaron por distintas razones. En 2006 se hablaba de un hotel en Londres, aunque nunca se hizo, y en 2008 compraron uno en Bariloche para armar un Faena patagónico. El tema es que surgieron varias protestas, primero por temas ecológicos y segundo porque ahí había un hotel de turismo social y al final nunca se hizo nada. Pero si Faena construyó todo con plata ajena, o sea, nunca puso un mango, ¿cuál es su negocio entonces? Bueno, calculo que por un lado debe ser un porcentaje de la venta de los departamentos, eso está claro. También el tipo se creó una marca, un nombre, le pone Faena a un edificio y ya sabés que es algo de lujo y te cobran por eso. Otros dicen que en realidad es todo pompa, que es como un gran maquillaje, que te cobran como si fuera lujo, pero si rascas un poquito no es tan de lujo, pero bueno, como no soy arquitecto, no opino. Por otro lado, para mí también debe haber algo con el fee del uso de marca. Al menos eso es lo que hizo con Eduardo Constantini en el proyecto Oceana de Puerto Madero. Constantini le compró el terreno y contó que Faena iba a cobrar honorarios según el precio de venta de las unidades. Y esta frase es genial, porque Faena dijo: siempre tenemos el objetivo de romper récords por metro cuadrado. Me imagino una reunión de millonarios midiendo entre sí como si fueran capangas a ver quién vendió el derpa más caro. Hace poco leí que una de las unidades más inaccesibles para gente como uno está en el Aleph. Tiene 770 metros cuadrados, 5 ambientes y cuesta casi $5 millones. Siempre me pregunto, ¿te dejarán ir a chusmear el departamento o ya por la foto de perfil en WhatsApp cuando preguntás te ven la pinta de muerto de hambre y te gostean al segundo? En fin, más allá de su socio ruso, Faena ya empezó a tejer otros contactos. En 2021 firmó una alianza con la cadena francesa Accor, con la idea de abrir más de 20 hoteles en el mundo. Solo en 2025 inauguró su hotel Faena en Nueva York y anunció planes en Tulum y en Arabia Saudita. Sin embargo, por más que cultive toda esa mística envuelta en secretismo, el universo Faena no estuvo exento de polémicas. Hubo varias que lo tocaron, aunque de manera medio tangencial, como la estudiante rusa que apareció muerta en su hotel de Puerto Madero después de caerse por las escaleras, o la fiesta que terminó con más de 20 intoxicados por comer camarones en mal estado, aunque dijeron que era un catering externo. La más vinculada con sus negocios fue principalmente la investigación de los Paradise Papers. Faena aparecía como socio de varias sociedades en paraísos fiscales como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Él decía que eran todas compañías sin actividad, que se habían armado para proyectos que no se hicieron, aunque en otros círculos decía: ¿y qué querés? ¿Que les diga a mis inversores que pongan plata en Argentina? Lo cierto es que una de esas sociedades sí tenía actividad. En 2008 figura que El Porteño Apartments, dueña de la subsidiaria argentina que manejaba su primera torre residencial, cambió su ubicación de las Islas Caimán a Delaware, otro de los sitios favoritos de las empresas para pagar menos impuestos. Más allá de eso, no hay dudas que la transformación de Alan Faena es fantástica. Se armó su propio barrio, decorado como él quiere, y lo convirtió en un gran negocio. Él no suele hablar en los medios y cuando lo hace tiene una retórica medio heroica, de superación. Dice que no es un empresario, que se ve más como un guerrero, que nunca le atrajo la idea de construir departamentos, sino de encender la chispa de la ciudad.
Y obvio que si casi no da notas, olvídate que hable de su vida privada. Sus hermanos Claudio y Gustavo trabajan con él, ella en diseño de interior y él en la parte comercial. Faena además salió con varias famosas como Natalia Lobo, Leticia Brediche, qué parejita esa, ¿eh? Y en 2023 se casó con Grace Goldsmith, la hija de un estadounidense al que plata no le falta. Pero siempre se habló de su vínculo muy cercano con las celebridades. Es amigo de músicos, futbolistas, se llegó a decir que con Marcelo Tinelli y Nicolás Repeto había mucho más que una amistad. Te lo voy a preguntar porque es lo que se dice afuera. ¿En algún momento fuiste pareja de Alan Faena? A la mierda. Así, 5, 6. Dolor. ¿Qué importa, no? Si son amigos, son novios, ¿qué cambia en tu vida? No seas chusma. No podemos decir que es un magnate al estilo tradicional. Faena no se considera parte del establishment, o sea, de esos viejos empresarios de saco, traje en una oficina. En cambio, el tipo va con su pantalón de lino blanco, su camisa blanca, su sombrero blanco. Siempre el sombrero. ¿Por qué usas siempre el sombrero? Porque me gusta el sombrero, me protege, me cuida, me deja pensar tranquilo. ¿Por qué tanto blanco, hermano? ¿No te quedas ciego o estás haciendo un PNT de skip o de ala? Bueno, él la verdad dio una explicación para todo este look. Dice que no es una estética, sino que tiene que ver con un estado del alma. El blanco refleja lo de adentro. Y en la nota el periodista le repregunta, ¿y cómo sería el Faena negro entonces? Es lo contrario de lo que soy, pero la batalla con el negro está dentro mío, porque tengo mis partes oscuras. ¿Qué habrá querido decir, no? ¿Cuáles serán esas partes oscuras? Bueno, para pensarlo. Mientras tanto, acá me despido habiéndoles contado una historia más. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, me pueden mandar un cafecito. Va a estar mi usuario acá en la caja de la descripción. Y espero que les haya gustado este nuevo formato de Secretos Millonarios, como cantan los pajaritos. Este nuevo formato on demand, así grabado y editado para que sea un poco más condensado. Y ahora encima empieza la obra. Recuerden, va a salir una vez al mes, por lo general en la última semana va a estar el episodio de Secretos Millonarios. Y más allá de eso no tengo nada más para decirles, voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.